De June Campbell, el viaje del héroe y sus arquetipos. ¿Qué tienen en común las historias de mitos antiguos, novelas épicas y las películas más taquilleras? Todas comparten una narrativa que nos cautiva, el viaje de un héroe. Pero, ¿por qué estas historias resuenan tan profundamente en nosotros? La respuesta no solo se encuentra en la tradición cultural, sino también en nuestro propio ser. Este video explora el vínculo entre los arquetipos psicológicos de Carl Jung y la visión mitológica de Joseph Campbell. Al descubrir cómo estos conceptos se entrelazan, no solo comprenderás las historias que amas, sino también los desafíos y transformaciones de tu propia vida. Porque, en el fondo, todos somos héroes de una historia en constante construcción, nuestra historia. Carl Jung, influyente psicólogo suizo, propuso que dentro del inconsciente colectivo de todos los seres humanos existen símbolos universales llamados arquetipos. Estos no son simples figuras, son patrones primordiales que trascienden culturas y épocas. Son representaciones de nuestras experiencias y emociones universales. Por ejemplo, el héroe simboliza valentía y superación, el mentor, la guía sabia, el sombra, lo que tememos enfrentar en nosotros mismos, o el trickster, quien representa cambio y caos. Estos arquetipos son esenciales para entender no solo los mitos antiguos, sino también el mundo interno de cada persona. A través de los mitos de diferentes culturas, estos arquetipos cobran vida, el Quetzalcóatl mesoamericano, Hércules en la mitología griega, o el Buda en las leyendas de Asia. Cada uno refleja los conflictos internos, las luchas y los triunfos que enfrentamos como seres humanos. Los arquetipos no solo están ahí fuera en las historias, también viven dentro de nosotros. Jung creía que cuando enfrentamos los desafíos de la vida, estamos enfrentando nuestros propios arquetipos. ¿Te has sentido llamado a hacer algo, enfrentando dudas y miedos internos? En ese momento, el héroe y la sombra están actuando en tu psiquis, ofreciéndote la oportunidad de crecimiento. Si Jung nos explicó los arquetipos, Joseph Campbell profundizó en la narrativa que los organiza, el viaje del héroe. En su obra El héroe de las mil caras, Campbell describió lo que llamó el monomito, un patrón narrativo universal que aparece en mitos de todas las culturas. El viaje del héroe es, en esencia, una estructura que revela cómo los personajes enfrentan sus batallas, pero también cómo nosotros, en nuestras propias vidas, navegamos nuestros conflictos y transformaciones. Este mapa cuenta con las siguientes etapas esenciales. Llamada a la aventura, el héroe es desafiado a dejar su zona de confort. Cruzando el umbral, un paso simbólico hacia lo desconocido. Pruebas y amigos, encuentro con aliados y obstáculos. El gran ordeal, la prueba suprema, el enfrentamiento con su mayor miedo o reto. El regreso con el elixir, regresar transformado, con sabiduría y dones para compartir. Un ejemplo clásico de este patrón lo encontramos en la mitología de Gilgamesh, el héroe mesopotámico que enfrenta a dioses y su propia mortalidad. ¿Pero qué tiene que ver esto contigo? Más de lo que imaginas. Este ciclo no solo aparece en los cuentos épicos, sino que también se manifiesta cada vez que atraviesas un cambio significativo en tu vida. La magia ocurre al conectar los arquetipos de Jung con el viaje del héroe de Campbell. Este marco no es solo un análisis de historias, es también una guía para entender tu viaje personal. Por ejemplo, en la etapa de la llamada a la aventura, el héroe se enfrenta al arquetipo del héroe emergente, quien debe encontrar la valentía para enfrentar lo desconocido. En las pruebas, aparece el trickster, desafiando al héroe con caos e incertidumbre, mientras que el mentor puede simbolizar una figura sabia, real o interior, que guía al héroe. Uno de los momentos más impactantes es el encuentro con el sombra en el gran ordeal. Aquí, el héroe enfrenta no solo amenazas externas, sino también las partes de sí mismo que ha rechazado o temido. Este encuentro no es una derrota, sino una oportunidad para integrar esas partes de su ser y salir más fuerte.
Este mapa de símbolos nos invita a mirar nuestras propias vidas como un mito en desarrollo. ¿Qué obstáculos representan tu sombra? ¿Qué figuras actúan como mentores en tu camino? Al reflexionar sobre estas preguntas, comienzas a ver tu vida con una profundidad renovada. El viaje del héroe no es solo un concepto mitológico, es una herramienta práctica para encontrar sentido y propósito en nuestras vidas. Cada etapa del viaje refleja desafíos y transformaciones reales que enfrentamos día a día. La llamada a la aventura, por ejemplo, puede ser un nuevo reto profesional, una relación importante o incluso un cambio personal que llevamos postergando. Responder a la llamada requiere valentía para salir de lo familiar. Cruzando el umbral simboliza ese rompimiento inicial, el primer paso hacia el cambio, aunque venga con incertidumbre y miedo. Las pruebas en el camino son inevitables, pero igualmente necesarias para aprender y crecer. Tanto los aliados como los engaños de tu trickster te guían en maneras inesperadas. Durante el gran ordeal, enfrentamos lo que más tememos, nuestras inseguridades, miedos o incluso fracasos. Sin embargo, este momento oscuro es esencial para la transformación. Regresar con el elixir representa ese momento en el que, tras superar tus desafíos, regresas fortalecido. No eres el mismo de antes, tu experiencia también puede servir para inspirar y ayudar a otros. Visto a través de esta lente, cada desafío o crisis que enfrentas se convierte en parte de un proceso más grande de autodescubrimiento y superación personal. ¿Por qué son importantes los mitos y arquetipos en nuestras vidas? Porque actúan como un espejo. Te muestran que los desafíos que enfrentas no son únicos, forman parte de un proceso humano universal que conecta a todas las personas a través del tiempo. Los mitos no solo nacieron para entretener o educar, sino para inspirar y dar sentido a la vida. Las pruebas de los héroes antiguos resuenan con nuestras propias luchas, el enfrentamiento con la sombra, la búsqueda de la verdad o la aceptación de quienes somos. Ellos ya recorrieron el camino. Sus historias son guías para el tuyo. Así, reflexionar sobre las narrativas arquetípicas no solo nos lleva al conocimiento externo, sino también al autoconocimiento. Esto significa reconocer en qué parte del viaje nos encontramos, ¿estamos negando nuestra aventura o cruzando un umbral? ¿Qué necesitamos transformar? ¿Qué dones podemos devolver al mundo? El viaje del héroe no es solo para los personajes de mitos o películas. Cada uno de nosotros está en un camino único que, sin embargo, sigue el mismo patrón universal. La obra de Carl Jung y Joseph Campbell revela que, al enfrentarnos a nuestros miedos, aceptar nuestras sombras y abrazar nuestros retos, somos capaces de transformar nuestras vidas y convertirnos en los héroes de nuestra propia historia. En este momento, detente y pregúntate, ¿dónde estás en tu viaje? ¿Qué está llamando tu atención? ¿Qué puedes descubrir al escuchar las narrativas más profundas de tu vida? Al comprender las lecciones de los arquetipos y el viaje del héroe, te invito a ver tu vida como una narrativa llena de significado y propósito. Porque, al final, todos somos héroes con 1000 caras, enfrentando las mismas pruebas, triunfando sobre las mismas sombras y regresando siempre transformados. Es hora de abrazar el siguiente capítulo de tu historia. ¿Aceptas la llamada?